es una bolsa muscular, ¿cierto? Vamos a la imagen para ver. Vamos a la imagen y todo eso lo explico en la imagen. Listo. Entonces, es una bolsa muscular, está formado por tres grandes músculos: un músculo de disposición horizontal, un músculo de disposición vertical y un músculo de disposición antero-posterior. Esas tres grandes capas de músculo le confiere al estómago la capacidad de que se puede dilatar dependiendo del contenido gástrico, o sea, dependiendo la cantidad de comida que le llegue, ¿sí? Se puede dilatar, y en la medida que esa comida se va evacuando puede volver a su tamaño, su posición original, ¿cierto? Sí, de pronto hablen con Cindy a ver si pueden hacer el cambio de la reunión. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las estructuras del estómago? Bueno, aquí tenemos la parte del esófago, el esófago abdominal que llegó y se unió al estómago. El estómago está formado por tres partes que son: el fondo, es la parte superior del estómago; el cuerpo, que es la mayor proporción del estómago, ocupa todo lo que es el tercio medio, el tercio inferior; y viene la parte del antro pilórico. Hago una salvedad en esta imagen: el antro pilórico no es horizontal, sino es, ahorita en una imagen lo vemos, él es vertical, él va hacia arriba. Les decía hace un ratico que el estómago está formado por dos esfínteres, tiene dos esfínteres. Uno donde se une el esófago con el estómago, que vendría siendo la unión esófago-gástrica. Aquí sería la unión esófago-gástrica, ahí estaría ese esfínter que se va a llamar cardias. Hablábamos ahorita cuando estábamos hablando de la gastritis. Y el otro esfínter está donde termina el antro pilórico y comienza el duodeno, que vendría siendo la primera porción del intestino delgado. Esos esfínteres, la función de esos esfínteres es permitir paso de alimento. En el caso del cardia, lo hablábamos ahorita, permitir el paso del alimento, del bolo alimenticio hacia el estómago, y en el caso del píloro, permitir el paso del quimo del estómago hacia el duodeno. Ojo, bolo alimenticio: cuando nosotros comemos algún alimento, él se empieza a mezclar con la saliva tiene una serie de enzimas, la amilasa, la tialina. Ellas comienzan a desdoblar el alimento, y esa masa, por así decirlo, que se forma en la boca es lo que vamos a llamar bolo alimenticio. Ese bolo alimenticio baja faringe, esófago, llega al estómago. Acá en el estómago, y ahorita lo vamos a ver, ese bolo alimenticio comienza a mezclarse con las secreciones que produce el estómago, unas células que nosotros tenemos en el estómago, unas células que se van a llamar células parietales, principales, células mucosas. Esas secreciones continúan desdoblando los alimentos, uno, y dos, como es una capa de músculo, entonces resulta que la superficie, y ahorita lo vemos en una imagen, la superficie interna del estómago no es lisa. La mucosa del estómago se repliega, tiene unos repliegues que reciben el nombre de repliegues gástricos. Entonces, el bolo alimenticio cae en medio de esos repliegues gástricos, y resulta que el estómago, los músculos comienzan a contraerse. Entonces, los repliegues se juntan y empiezan y continúan triturando el bolo alimenticio, y en la medida que lo van triturando, también en esos repliegues, criptas, están esas células que les hablaba ahorita, que comienzan a producir esas secreciones, y esas secreciones, en la medida que el músculo va, las criptas van triturando el bolo alimenticio, también se va mezclando con esas secreciones. En el momento, eso lo hace por peristalsis, o sea, por ordeñamiento, va bajando el bolo alimenticio, va bajando ese contenido, va bajando, y se va transformando, deja de llamarse bolo alimenticio y se convierte en quimo,
El estómago tiene una curvatura mayor, ayer veíamos un poquito de aquí es que se va a originar el epiplón, el aumento mayor, y tiene una curvatura menor, que aquí sale el aumento menor y se va a dirigir hacia el hígado. En la unión del esófago con el fondo del estómago existe esta estructura en forma de letra V que recibe el nombre de escotadura del cardias o escotadura esófago-gástrica. Ahorita les muestro otra escotadura que se forma porque ahí no está hecho el dibujo. Aquí, miren. Entonces, el antro pilórico va hacia arriba y aquí se me forma otra escotadura que se llama la escotadura angularis. Escotadura esófago-gástrica y la escotadura angularis. Acá tenemos la curvatura mayor, este es el aumento mayor, la escotadura menor, la curvatura menor y este es el aumento menor. Fondo, cuerpo, antro. ¿Sí? Muy bien. Miren la mucosa por dentro cómo es, llena de repliegues, ¿cierto? Y acá están los dos esfínteres, cardias, pilo, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuáles son las células que hay en esos repliegues gástricos? Entonces, aquí tenemos unas células que se llaman células principales, hay otras células que se llaman las células parietales, hay otras células que se llaman células mucosas o zimógenas. Cada una de ellas produce una secreción diferente. En el caso de las células principales, van a producir pexinógeno, y van a producir una cantidad de bicarbonato. ¿Cuál es la función de ese bicarbonato? Ayuda a neutralizar el pH de la mucosa del estómago, ayuda a neutralizar el pH. Función de las células parietales, producen el ácido clorhídrico y el factor intrínseco antianémico. ¿Qué es eso de factor intrínseco antianémico? Cuando llega el bolo alimenticio al estómago, se mezcla con esas secreciones, ¿sí? Y se convierte el bolo alimenticio en quimo. Entonces, ese factor intrínseco antianémico comienza a absorber los minerales, las vitaminas, comienza a absorber las vitaminas. ¿Cuáles vitaminas? Hierro y todas las vitaminas del complejo B, B1, B2, B6, B12, ¿sí? Por eso un paciente que sufre de gastritis es un paciente que puede sufrir anemia ferropénica o anemia megaloblástica. A un paciente que le han quitado el estómago, ya sea porque tuvo un cáncer, le hicieron una gastrectomía, o ya sea porque se hizo la cirugía bariátrica por obesidad, ellos sufren de anemia. Por eso los pacientes tienen que estar tomando complejos multivitamínicos, o sea, lo que no pueden absorberlo le toca a través de pastillas, ¿cierto? Y las células mucosas, ¿sí? Las células mucosas lo que me van a producir es moco y bicarbonato para neutralizar, igual que lo que produjeron las células principales, la acidez de la mucosa gástrica. Esta es una cripta, ¿sí? Este es un repliegue y estas son las diferentes células. Estas celulitas que ustedes ven hacia la periferia, esas son las células parietales, las que me producen ácido clorhídrico y el factor intrínseco antianémico. Las que son como rosaditas. Las que son como lila son las células principales, ¿sí? Que me van a producir el pepsinógeno y ayudan a producir un poquito de bicarbonato. Y estas chiquiticas que ustedes ven acá, esas son las células mucosas, las que me van a producir bicarbonato, ¿sí? Bueno, muy bien, ¿cómo lo vamos a ver hoy? Ok, en cuanto a los linfáticos, el estómago es uno de los órganos que tiene mayor cantidad de nódulos linfáticos, ¿sí? Tiene unos linfáticos, acá, miren, tiene los linfáticos, ¿se acuerdan algo que hablábamos ahorita del esófago? Los linfáticos de la curvatura menor, ¿sí? Y estos son los que están en azul, son los linfáticos celíacos.
están los linfáticos de la curvatura mayor, que son obviamente por el tamaño, son los más extensos. Estos son los linfáticos prepilóricos, los que están antes del píloro. Los que están allá atrásito, que se ven muy tenues, son los linfáticos pancreatoesplénicos, ¿sí? Entonces, la linfa del estómago va a drenar hacia estos linfáticos, ¿sí? Ya sea de manera directa o indirecta, drenan hacia estos linfáticos. Por eso es que, como el estómago tiene, como podemos ver en la imagen, el estómago tiene gran cantidad de linfáticos, esto lo hace al estómago propenso a dos cosas. Uno, al cáncer primario, o sea, un cáncer que se origina ¿en dónde? En el estómago. O dos, el cáncer secundario, que es el cáncer metastásico. O sea, que el paciente tiene un cáncer, por decir un ejemplo, en el colon, y por diseminación linfática llegan las células cancerosas al estómago, ¿sí? La metástasis, ¿cierto? ¿Por qué? Mire esa cadena ganglionar que tiene tan grande, ¿sí? Los de la curvatura menor, los prepilóricos, los pancreatoesplénicos, los de la curvatura mayor, ¿verdad? Aquí también llega algo del estómago, del linfa del estómago, que son los pancreatos duodenales, ¿verdad? Fíjense esa gran cantidad de linfáticos. La mayoría de esta linfa va a pasar aquí a los ganglios celíacos. La mayoría de esa linfa pasa acá a los ganglios celíacos. Otra parte de la linfa va a pasar a una estructura que tenemos aquí hacia abajo, ¿sí? Por aquí cito del abdomen, ahí encimita de la aorta, que se llama la cisterna del quilo. Cisterna del quilo, ¿sí? ¿Qué significa la palabra cisterna? ¿Que desecha? ¿No? ¿Cómo? ¿Desecha? No. Que vaya abajo. ¿Como la llave? Cisterna del kilo. La palabra cisterna significa depósito. La cisterna del inodoro es un depósito de agua. ¿Sí? No, de agua. ¿Sí? Entonces, pueden coger dos caminos esta linfa del estómago. Uno, llegar una parte de esta linfa, por lo general los de la curvatura menor, los de los prepilóricos y los pancreatoesplénicos van a llegar primero a los celíacos. Primera ruta. Segunda ruta, los de la curvatura mayor y los pancreatos duodenales van a llegar a la cisterna del quilo. En términos generales, toda la linfa de abdominopelvis y de extremidades inferiores va a llegar a la cisterna del quilo, porque es un depósito. Entonces, la linfa de extremidades inferiores, de pelvis, de abdomen, todo llega a la cisterna del quilo. Y de la cisterna del quilo van a salir dos conductos que se van hacia arriba y atraviesan el diafragma, que son el conducto torácico del lado izquierdo y el conducto linfático del lado derecho. ¿Sí? Entonces, la linfa que llegó acá a los celíacos, una partecita pequeña se puede ir a los axilares, es muy poca, y la otra parte puede ir a la cisterna del quilo. ¿Sí? Y los de acá llegan directamente a la cisterna del quilo. ¿Listo? Bueno, la inervación directamente explácnico mayor, ya lo vimos, muy bien. Luego tenemos el duodeno. El duodeno es la primera porción del intestino delgado, ¿sí? El intestino delgado tiene tres segmentos, la primera es el duodeno, segundo yeyuno, tercero ilio. El duodeno es la parte del intestino delgado que está por encima del colon transverso, por eso es supramesocólico, porque el resto del intestino delgado, yeyuno, ilio, son inframesocólicos, por eso no lo vamos a ver ahora. El duodeno tiene un trayecto en forma de letra C, es la continuación del estómago. Entonces, aquí vendría este pedacito, sería una parte del antro pilórico, aquí estaría el píloro, el otro esfínter, y ya esto es el duodeno. Como ustedes se dan cuenta, pues tiene un trayecto en forma de letra C, mide aproximadamente 25 centímetros. Todo el intestino delgado mide aproximadamente
entre 6.5 a 7.5 metros. De esa cantidad, de esa extensión, 25 centímetros son el duodeno. El resto ya el yeyuno y el ilio. El duodeno tiene 4 porciones, ¿sí? La primera porción se llama la porción dilatada o bulbo duodenal, es la que está justamente por delante del píloro, bulbo duodenal, ¿cierto? Aquí en este bulbo duodenal, tenemos un ligamento que se originó arriba en el hígado y terminó acá en la primera porción del duodeno. Ese ligamento se llama el ligamento hepatoduodenal. Hepatoduodenal, ¿verdad? Y ese ligamento hepatoduodenal ala al duodeno hacia arriba y por ende me jala ¿a quién? ¿Me jala a quién? Al antro. Por eso yo les decía que el antro no es horizontal, sino es ascendente para formarme las incisuras angulares, ¿sí? Luego tengo la segunda porción del duodeno, que esa segunda porción es la porción descendente. En la parte posterior medial, ¿sí?, de esa segunda porción del duodeno, en la parte superior, allá en la parte posterior superior medial, o sea, hacia acá, más o menos hacia acá, en la parte posterior superior medial del duodeno, encuentro una papila, encuentro un orificio. Ese orificio se llama la papila duodenal menor, ahí está terminando vía biliar, ¿sí? Y en la parte posterior inferior medial encuentro la papila duodenal mayor, que también ahí termina la vía biliar, ¿sí? Cuando veamos vía biliar, cuando veamos vesícula y vía biliar, hablamos de eso, ¿correcto? Luego viene la tercera porción, que es la porción ascendente, horizontal, y luego viene la cuarta porción, que es la porción ascendente. Esa cuarta porción tiene una flexura. En esa flexura hay un ligamento. Ese ligamento se llama duodeno-yeyunal. Anteriormente se llamaba ligamento de Treitz. Ligamento duodeno-yeyunal, y ese ligamento duodeno-yeyunal me ala esa cuarta porción hacia arriba, por eso la cuarta porción del duodeno es ascendente. ¿El duodeno hasta dónde llega? Hasta el ligamento duodeno-yeyunal, llega el duodeno. Ya de ahí para adelante, ya no es duodeno, sino yeyuno. ¿Correcto? ¿Cuál es la función del duodeno? Resulta que acá, pues obviamente hay unas células, y les decía que ahí termina, en la papila duodenal mayor y menor, ahí termina la vía biliar, ¿sí? Entonces, ese quimo, ¿cierto?, que se formó acá en el estómago, pues obviamente pasa al duodeno. Cuando llega el alimento, el quimo, llega al duodeno, inmediatamente la vesícula biliar y el páncreas producen unas secreciones. La vesícula biliar pues produce la bilis, el páncreas, en su momento vamos a hablar ahorita, produce los denominados jugos pancreáticos. Vamos a llamarlos inicialmente así, los jugos pancreáticos. Esos jugos pancreáticos se vierten tanto por la papila duodenal menor como por la mayor y caen al duodeno, a la segunda porción del duodeno. Cuando llega el quimo a la segunda porción del duodeno, ese quimo se mezcla con esas secreciones de la vesícula y del páncreas y termina de desdoblarse los alimentos. Termina, ¿sí? ¿Qué es lo último que termina en desdoblarse? Cuando nosotros comemos algo, ¿qué es lo último que termina en desdoblarse? En el estómago comienzan a desdoblarse las proteínas, vitaminas, minerales, carbohidratos, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? En el duodeno terminan de desdoblarse eso, pero hay algo que comienza y que termina de desdoblarse en el duodeno: las grasas. Las grasas no se empiezan a metabolizar en el estómago, sino que comienzan a metabolizarse y termina metabolizándose en el duodeno, ¿sí? Y una vez que ya esos jugos
todas esas secreciones se mezclaron con el quimo, y el quimo desdobló, ya terminó de desdoblar los alimentos, eso se llama quilo. Quimo, kilo. Y ese kilo pasa para la tercera porción del duodeno, pasa a la cuarta porción del duodeno y cae en el yeyuno. Y en el yeyuno comienza la mayor absorción de nutrientes. Todo eso, los nutrientes que se formaron desde el doblamiento de los alimentos en la boca, en el estómago y en el duodeno, los nutrientes comienzan a absorberse en el yeyuno. El 90% de la absorción de los nutrientes ocurre en el yeyuno. Solamente un 10%, un poquitico, ocurre en el ilio. En la medida que va pasando ese kilo por el yeyuno, uno, se van absorbiendo los nutrientes. Dos, lo que no le sirve al cuerpo sigue pasando derecho por todo el yeyuno, es decir, se está formando la ¿qué? Materia fecal. ¿Sí? Y esa materia fecal en el ilio se mezcla con agua, pues para darle la consistencia a la materia fecal y formar bien el bolo fecal. Muy bien, aquí están las porciones. Entonces aquí está por dentro, aquí está el píloro, aquí estaría terminando la papila duodenal menor, la papila duodenal mayor. Y aquí estaría el ligamento duodeno-yeyunal. Y aquí estaría el ligamento hepatoduodenal. Muy bien. Irrigación, ¿no? Ok. Los linfáticos. Entonces, la linfa del duodeno, ¿cierto? Va a drenar, tiene diferentes vías, todos los órganos tienen diferentes vías de drenaje linfático. Entonces, la linfa del duodeno va a drenar a los pancreas. Una vía es a los pancreatoduodenales, eran esos que les mostré en el estómago que se veían claritos allá atrás del estómago, están atrás del estómago, a los pancreatoduodenales. Otros van a drenar a los prepilóricos, que también se los mostré. Y de ahí, de estos dos, va a pasar a los celíacos. Y de los celíacos a la cisterna del quilo. Otra parte de la linfa, la parte posterior del duodeno, la linfa, va a ir hacia los mesentéricos superiores. Los mesentéricos superiores son unos linfáticos que están al ladito de una arteria, precisamente que la arteria se va a llamar mesentérica superior o mesaraica superior. Y cuando veamos vascularización lo vamos a ver. Y de esos mesaraicos o mesentéricos superiores va a ir a los celíacos. Y de los celíacos a la cisterna del quilo. Y de la cisterna del quilo, imagínense que yo soy la cisterna del quilo. Por el lado izquierdo sale el conducto torácico, por el lado derecho sale el conducto linfático. Sube al tórax y van a terminar ambos. El conducto torácico termina en el tronco yugulosubclavio izquierdo y el conducto linfático en el tronco yugulosubclavio derecho. Muy bien. Ok. Pregunta sobre duodeno. Pregunta sobre duodeno. ¿Hay alguna duda? El páncreas es una glándula mixta, es decir, tiene una función exocrina y tiene una función endocrina, ¿correcto? El páncreas se encuentra en la curva, el páncreas tiene 3-4 porciones, en algunos libros le hablan de 3 porciones, cabeza, cuerpo, cola, en otros libros, cabeza, cuello, cuerpo, cola, no importa, ¿sí? Apréndanse como quieran aprender. Porque es que realmente la parte del cuello es muy pequeñita y ahorita les muestro cuál sería el cuello. Entonces, esto sería el duodeno. En la concavidad del duodeno, acuérdense que lo acabamos de ver, tiene trayecto en forma de letra C, se mete la cabeza del páncreas, ¿sí? La palabra páncreas significaba pescado. Le pusieron ese nombre por la forma que tiene, que parece como un pescado, ¿cierto? Entonces, acá tengo el hígado, tengo la vesícula biliar, tengo el vaso, el páncreas. ¿Sí? El páncreas. El páncreas no va hacia horizontal, el páncreas va en diagonal.
La cola del páncreas es retroperitoneal, ¿correcto? Mírenlo acá. Entonces, esta es la cabeza del páncreas, del duodeno, primera porción, segunda, tercera, cuarta. Esta es la cabeza del páncreas. Aquí el dibujo le falta una cosita. Resulta que esa cabeza del páncreas, en la parte inferior, tiene una dilatación. ¿Sí? Tiene una dilatación que sobresale un poco sobre el duodeno, que se llama proceso uncinado o proceso unciforme, como lo quieran llamar, está correcto. Proceso uncinado o proceso unciforme, ¿sí? Esto sería el cuerpo, esto sería la cola. La cola está en relación con el vaso. Aquí estaría el vaso. Y el páncreas, la cola del páncreas se une al vaso por un ligamento que se llama el ligamento pancreatoesplénico. ¿Sí? En el dibujo anterior, en la imagen anterior se veía, miren, aquí pegado, el vaso. Entonces, aquí estaría el ligamento pancreatoesplénico. Muy bien. ¿El cuello cuál es? Este es el proceso uncinado. Acá está bonito el dibujo. Este es el proceso uncinado. ¿Cuál es el cuello? En el evento que uno quiera hablar de cuello, ¿cuál es el cuello? En cirugía, para uno identificar el cuello del páncreas, miro simplemente qué parte del páncreas está encima, principalmente de una vena, que se llama la vena mesentérica superior o vena mesaraica superior. Entonces, la parte del páncreas que está encima de la vena vendría siendo el cuello. Entonces, vendría siendo algo como así, o más pequeño. Entonces, por eso mucha gente solamente habla de cabeza, cuerpo, cola. ¿Sí? Funcionalmente, el páncreas les decía que tenía dos funciones, una función exocrina y una función endocrina. La función exocrina del páncreas es la que tiene que ver con la digestión. La función endocrina no tiene nada que ver con la digestión, y ahorita lo vamos a ver. Resulta que el páncreas adentro tiene unas células que ahorita vamos a ver que se llaman alfa, beta, delta y B, ¿sí? Las células del páncreas que tienen que ver con la digestión se llaman las células P. Esas células P van a producir diferentes enzimas que en conjunto se van a llamar polipéptido pancreático. ¿Y cómo está constituido el polipéptido pancreático? Les voy a mencionar algunas de las enzimas: tripsina, quimiotripsina, fosfatasa, elastasa, lipasa. Entonces, todas esas secreciones, estas 5 secreciones que son las más importantes que le he mencionado, son producidas por las células P. Y esas secreciones son las que tienen que ver con la digestión. Esas secreciones van a pasar a un conducto, a 2 conductos. Uno se va a llamar al conducto pancreático principal y el otro al conducto pancreático accesorio. El conducto pancreático accesorio termina en la papila duodenal menor, el conducto pancreático principal en la papila duodenal mayor. Entonces, esas secreciones que en conjunto se llaman jugos pancreáticos se mezclan con la bilis, que se produjo ¿en dónde? En el hígado. Y se almacenó en la vesícula biliar, ¿sí? Entonces, de la vesícula biliar sale esa bilis, se une y se mezcla con los jugos pancreáticos y caen al duodeno y terminan de metabolizar los alimentos y convierten en quimo en quimo. La función endocrina, que no tiene nada que ver con la digestión, hay 4 células que se llaman, 3 células que se llaman las células alfa, las células beta y las células delta. Las células alfa producen glucagón, las células beta producen insulina, las células delta producen somatostatina. La función de ellas no tiene nada que ver con la digestión. Por ejemplo, las células beta producen la insulina. ¿Cuál es la función de la insulina? Ustedes ya vieron biociencias. ¿Cuál es la función de la insulina? ¿Cómo? La insulina metaboliza la glucosa y de esa manera regula los niveles de glucosa en sangre.
¿sí? No tiene nada que ver con la digestión, lo mismo la somatostatina, no tiene nada que ver con la digestión, ¿sí? ¡Verás! Mijito, vaya a la vez en la carita. Este es esas células alfa, beta, delta, P se unen dentro del páncreas y me forman unos racimos de uva. Esos racimos se llaman islotes de Langerhans. Estos son los islotes de Langerhans. Y dentro de estos islotes están esas células alfa, beta, delta, P. Alguno de esos colores será la alfa, la beta, la delta, la P. ¿Sí? No me interesa que sepan cuál es cuál, lo que me interesa es que sepan la producción de cada una de ellas. Bueno, les decía que las secreciones de las células P salen de los islotes de Langerhans y para poder llegar al duodeno van a salir a través de dos conductos, del conducto pancreático principal y del conducto pancreático accesorio. Entonces, el conducto pancreático, el nombre me lo indica, principal, nace en la cola del páncreas y recorre todo el páncreas, ¿sí? Recorre todo el páncreas para terminar en la papila duodenal mayor. Entonces, esa secreción de las células P, allí ven estos conductos chiquiticos, cae acá al conducto pancreático principal, él lo va transportando y llega acá a la papila duodenal mayor. Aquí estaría el duodeno, la segunda porción. Y los conductos pancreáticos accesorios solo se originan en la cabeza y en el proceso uncinado del páncreas. Vendrían siendo estos. Y esos conductos pancreático accesorios terminan en la papila duodenal menor. Ambos, conducto pancreático principal y accesorio, transportan lo mismo, ¿sí? Fosfatasa, elastasa, tripsina, quimiotripsina, lipasa, lo mismo, lo que tiene que ver con digestión. Muy bien. Aquí tenemos, la vamos a ver después cuando veamos vesícula biliar, la vía biliar. Entonces miren, el conducto pancreático principal se une con el conducto colédoco y terminan en la papila duodenal mayor. Y los conductos pancreáticos accesorios terminan en la papila duodenal menor. ¿Sí? Después les explico bien la vía biliar. Nuevamente, sonarse cuando lo veo, pues, en mi nombre me lo casca, así como hizo ahorita, pero más duro. Yo le doy permiso. Listo. Bueno, esto no lo vamos a ver ahorita. Mire, este es el pedacito del cuello. Esta es la vena mesaraica superior o mesentérica superior. Entonces, este pedacito es el cuello. ¿Para qué me sirve eso? ¿Sí? Entonces, yo por lo menos, particularmente para mí es cabeza, cuerpo, cola. Nada más. ¿Sí? Bueno, los linfáticos. Entonces, la linfa del páncreas, digamos que es muy parecida al drenaje linfático del duodeno. Es igual. Entonces, una parte del páncreas, de la linfa del páncreas, va a drenar ¿a dónde? A los pancreatos esplénicos. Igual lo veíamos en duodeno. Otra parte de la linfa del páncreas va a los prepilóricos, igual que el duodeno. Y otra parte a los mesentéricos o mesaraicos superiores. ¿Y de ahí para dónde va toda la linfa? ¿La diferencia cuál es? Que de los celíacos ahora ¿para dónde va a bajar? Al kilo. A la cisterna del kilo. ¿Sí? Miren, estos son los famosos pancreatoesplénicos, que aquí está encima el estómago. ¿Sí? Entonces, una parte de acá, de la linfa, va a drenar acá del páncreas a los pancreatoesplénicos y del duodeno también a los pancreatoesplénicos. Aquí estaría el estómago, ¿sí? Los prepilóricos, ¿sí? Estaría acá. La linfa drenaría los prepilóricos. Y otro, aquí más abajo, los mesentéricos superiores. Toda esa linfa, ¿a dónde va a ir? A los celíacos, este es el tronco celíaco. ¿Y de los celíacos a dónde? A la cisterna del kilo. ¿Sí? Y finalmente tenemos el vaso. El vaso lo veo ahorita, pero porque es
supramesocólico, pero el vaso no tiene ninguna función digestiva. No cumple ninguna función digestiva, sino que lo estamos viendo porque es un órgano supramesocólico. ¿Sí? El vaso se encuentra ubicado a nivel del hipocondrio izquierdo, tiene dos caras, el vaso es de esta forma, ¿sí? Tiene una cara visceral que va a estar en contacto con unas vísceras y tiene una cara costal que va a estar en contacto con la reja costal, ¿cierto? Ahorita en la imagen les muestro con qué vísceras se relacionan, miren. Entonces, aquí se relaciona con el páncreas, ligamento pancreato esplénico. En la parte superior se relaciona con el estómago, ligamento gastroesplénico, ¿cierto? Es un poquito más abajo, ¿verdad? Aquí abajo, con el colon, transverso. con el colon transverso, ligamento, espleno, colon. Aquí, con la glándula suprarrenal y el riñón, ¿sí? Ligamento, espleno, renal. Por eso esta cara es la cara visceral, porque está en relación con varios órganos, ¿sí? Y esta cara, que es abombada, que es convexa, sería la cara costal, la que está en relación ¿con quién? Con las costillas. Muy bien. Microscópicamente, el vaso tiene dos pulpas, ¿sí? Una pulpa roja y una pulpa blanca, ¿verdad? Ahí desde lejos se puede ver bien la parte de la pulpa roja. Este centro vendría siendo la parte de la pulpa blanca y alrededor vendría siendo la pulpa roja. ¿Por qué digo, a mí qué carajo me importa la microscopía del vaso? ¿Sí? Porque ahí es donde radica la función del vaso. La función del vaso. Tranquilo, que ahorita ya vamos a terminar, man. Fíjese, otro cotoso. ¿Qué pescó, hermano, para Semana Santa? Un cachico que pescó, de bagre. Entonces les decía que tiene dos funciones. Las dos funciones radican en la pulpa roja y en la pulpa blanca. ¿Cuáles son las dos funciones del vaso? Tiene una función inmunológica y tiene una función hematopoyética. Fíjense que ninguna tiene que ver con la digestión. ¿Qué significa la función inmunológica? ¿Sí? Esa función inmunológica está en la pulpa roja. Resulta que cuando la sangre llegue acá, a través de la arteria esplénica, ¿sí? Esa pulpa roja convierte un tipo de glóbulo rojo que nosotros tenemos, que se llama linfocito, ¿sí? Lo convierte en linfocito B, B de vaso, ¿sí? ¿Y cuál es la función de ese linfocito B? Es producir anticuerpos. ¿Y cuál es la función de los anticuerpos? Defendernos. Defendernos. Función inmunológica. Y la otra función, la hematopoyética, ocurre en la pulpa blanca. ¿Sí? Cuando los glóbulos rojos que llegan a través de la arteria esplénica, la pulpa blanca destruye los glóbulos rojos viejos. Destruye los glóbulos rojos viejos. Entonces la médula ósea que está en los huesos largos se da cuenta, ah carajo, allá en la sangre me mataron, me faltan glóbulos rojos, entonces ¿qué hace la médula ósea? Producir nuevos glóbulos rojos. Función hematopoyética. ¿Sí? Hemopoiesis o hematopoyética. Profe, por eso, yo. Ah, ya. Por eso es que quitan, digamos, hay veces cuando van las leucemias. La esplenectomía, Ah, ok. que quitan el vaso. Sí. ¿Dónde? La primera, ¿por qué usamos la expresión mendigo vaso? Porque duela este lado, pero realmente lo que hace es el peritoneo que está recubriendo el vaso se inflama, se distiende, no es que se inflama, se distiende. Entonces ese es el dolor que dice uno que le dio vaso. Y yo había escuchado que el vaso era como un reservorio del cuerpo.
Reservorio no, porque es que la palabra reservorio es como si guardar, almacenar. El vaso no almacena, lo que hace el vaso es lo que estábamos explicando ahorita, que destruye esa parte del glóbulo rojo viejo para regenerar glóbulo rojo nuevo, estimular. Porque el vaso no es que produzca glóbulos rojos nuevos, sino que el vaso lo que hace es destruir los glóbulos rojos viejos. Entonces, por decir un ejemplo, imaginémonos que llegaron al vaso 10 glóbulos rojos. El vaso se da cuenta que de esos 10 glóbulos rojos, 3 son viejos, los destruye. La médula ósea dice, ay carajo, faltan glóbulos rojos, entonces la médula ósea lo que hace es producir esos 3 glóbulos rojos nuevos para que haya un equilibrio en la cantidad de glóbulos rojos, que nosotros los podemos contar a través de un cuadro mágico. Señor. Sí, cuando se les hace esplenectomía a los pacientes, que lo que decía la compañera, en algunas ocasiones hay que hacer esplenectomía a los pacientes por cuando tienen leucemia. En otras ocasiones, de pronto, un accidente, estallido de vasos, le hicieron esplenectomía, pues ya podemos imaginarnos qué pasa en un paciente que le hayan hecho esplenectomía. Primero no va a haber formación de anticuerpos, bueno, no va a haber formación de linfocitos B, de la producción de anticuerpos. En este paciente estará que baja, entonces es un paciente que va a tener inmunosupresión. Y la otra, la parte de la producción de glóbulos rojos, son pacientes que van a tener tendencia a producir anemias. ¿Sí? ¿Cómo? ¿A qué te refieres cuando hablas de fiable? Que no se puede suturar, que se... Ah, sí, igual que el hígado. No se puede suturar. O sea, que se lleva la primera... En un estallido hay que esplenectomía. No se puede curar de ninguna forma. Y el otro gran inconveniente, a diferencia del hígado, que es el otro fiable, es que el hígado sí se regenera. Este no. En este no podemos dejarle un puchito. Por ejemplo, un paciente que tuvo un accidente automovilístico, tuvo un estallido hepático, se mira en la cirugía qué parte del hígado de pronto quedó normal y el resto lo reseco, pero esa partecita se va a regenerar. En cambio, en el vaso no, hay que hacer la esplenectomía total. Sí. ¿Por qué da algunos despasos? Estaba dormida. No, os explico por qué se le llama el dolor. ¿Sí ven lo que lo suyo es pegajoso? Bueno. Aquí es fácil la linfa. Toda la linfa va a pasar a los pancreatoesplénicos. Duodeno, ¿a dónde drena una parte? Pancreatoesplénico, ¿cierto? Dijimos ahorita. Páncreas, una parte, pancreatoesplénico. Pues obviamente de paso a los pancreatoesplénicos. ¿Y de aquí a dónde van a ir? A los celíacos. ¿Y de los celíacos? A la cisterna. No me digan que alquilo porque eso me suena como clase de mercado. Bueno, preguntas, dudas.